Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Profe, buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Compartir por acá nuestra pantalla y vamos a recordar en qué nos quedamos en la clase anterior. Estamos trabajando con las funciones vectoriales. Y recuerden que las funciones vectoriales son funciones que se componen por otras tres funciones que llamamos funciones componentes. Para estas funciones habíamos estudiado cómo encontrar la derivada y vimos unas aplicaciones. Y nos quedamos en este ejemplo de cómo integrar estas funciones vectoriales. Si vemos acá, integrar estas funciones vectoriales es en esencia lo mismo que hacíamos cuando tenemos una sola variable, solo que lo tenemos que hacer 3 veces para cada una de las funciones componentes. Entonces, esta parte de trabajar con estas funciones vectoriales es más para repasar todos esos conceptos que tenemos que tener muy claros ya en este curso para entender los nuevos que vamos a trabajar. Entonces, esto es más repaso. Habíamos visto cómo encontrar la integral indefinida de una función vectorial. Simplemente era encontrar la integral indefinida de cada una de las funciones componentes. Y recuerden que como es indefinida, siempre le tenemos que sumar una constante c. En este caso, esa constante c no es solamente un número, sino que va a ser un vector. Pero como les dije en la clase anterior, uno siempre integra normalmente y al final le suma así la c con un vector. Vamos a realizar ahora cómo se vería la integral, pero definida, ya cuando sí tenemos esos límites de integración. Entonces, si nuestra función es recta, una función vectorial la integral definida de esa función vectorial desde un valor a, que va a ser un número, de un número a un número b, la vamos a denotar la integral. Entonces acá ponemos nuestros límites de integración, la integral desde a hasta b de r de t por el diferencial de t. Y si nuestra función vectorial es de la forma, una función componente en i más otra función g componente en j más h en k, entonces encontrar la integral desde a hasta b de nuestra función r de t para el diferencial de t, ya sabemos para dónde vamos. Consiste en encontrar la integral desde a hasta b de cada una de las funciones componentes. Entonces, la función f de t por el diferencial de t en i.
más la integral desde a hasta b por la función g de t por el diferencial de t en j. Y por último, la integral desde a hasta b la función h de t por el diferencial de t en k. Muy bien. Recordemos cómo se hacen esas integrales definidas, que en esencia es lo mismo que tenemos arriba. Uno encuentra la antiderivada, pero ya esas funciones va y los evalúa en los límites de integración que tenemos. Entonces, por ejemplo, consideremos esta función. Consideren la función vectorial r de t igual a 2 sobre el logaritmo natural de t. Aquí pongamos así, 2 sobre t menos 1 en i más 4 por t a la 3 en j más pi por el seno de pi por t en k. Bien, entonces vamos a calcular quién sería la integral desde 2 hasta 3 de toda esta función vectorial, la función vectorial r de t por el diferencial de t. Entonces eso es igual a la integral desde 2 hasta 3. Sí, Juan Esteban, dime qué edad tienes. Profe, ¿me escucha el micrófono? No te escuché bien, ¿me repites, por favor? Juan Esteban. Pero chicos, yo cierro por aquí la ventana, ¿ok? No me deja escuchar. Ahora sí. Juan Esteban, ¿me repites, por favor? ¿Me has dicho? O si alguien escuchó a Juan Esteban, me lo comparte, por favor. Profe, era Sí. para preguntar. ¿No era para preguntar? Ah, eh, la componente I se puede expresar como T menos 1 a la menos 2. ¿te puedes expresar como cuál? Como T menos 1 a la menos 2, ¿no? No, porque ¿cuándo te puedes expresar así? Si tú tienes esto, t menos 1 todo elevado a la menos 2, esto lo que nos dice la propiedad es que este es el exponente. Si está negativo y yo lo quiero volver positivo, me quedaría, pongo un 1 arriba y me quedaría abajo t menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, no, si es diferente expresarlo así como elevado a la menos 2. Este que tenemos acá, de pronto para verlo un poco diferente, lo que podemos hacer es escribirlo así, como 2 que multiplica a 1 sobre t menos 1. Entonces, cuando tengo el exponente arriba y está negativo, cuando tengo el exponente está negativo, si lo quiero volver positivo, lo pongo así, escribo sobre 1 sobre t menos 1 y aquí me queda positivo elevado al cuadrado, pero sí son diferentes. ¿Sí? Entonces continuamos acá, chicos. Y vamos a dejar este.
ahorita para resolver esta primera integral. Entonces acá sí sería la integral de 2 sobre t menos 1 por el diferencial de t en i, más la integral desde 2 hasta 3 de 4 por t a la 3 por el diferencial de t en j, más la integral desde 2 hasta 3 de pi por el seno de pi por t por el diferencial de t en k. ¿Bien? Entonces vamos a hacer cada una de esas integrales. ¿Quién sería acá la integral de esta función? Entonces esta función la podemos escribir así. Recordemos que si uno tiene la integral de una constante multiplicada por una función, la constante puede salir de la integral. Y ahora sí, ¿quién sería la integral de 1 sobre t menos 1? El logaritmo natural, 2 por el logaritmo natural. Muy bien, exacto. Entonces aquí me quedaría el 2 que sacamos multiplicado por el logaritmo natural de t menos 1, evaluado entre 2 y 3 en i. Muy bien. Más, ¿qué era la integral de esta? 12t a la 2. Esa es la derivada, Mm, la T a la integral. 4. Sería 4 a la 4. T a la 4 Pero sobre 4. sería T a la 4 solo, ¿no? Pues porque es Ah, 4 sobre 4. Ah, se elimina, sí, se. ajá, se cancela muy bien. Recuerden que uno saca el 4, la integral de t a la 3 es t a la 4 sobre 4, se nos cancelan, muy bien, y nos queda ya así simplificado t a la 4, entonces esto lo vamos a evaluar entre el 2 y el 3, esto iría en j, y para esta notemos que tengo el seno, y dentro del seno tengo pi por t. Siempre que dentro de una función tenga otra, tengo que hacer una sustitución y buscar que la derivada, si esté por ahí afuera, por ejemplo acá, la sustitución que vamos a hacer es lo que está dentro del seno. Entonces acá, si decimos que u es igual a pi por t, la derivada de u es igual a pi es una constante, entonces nos quedaría pi por el diferencial de t. Y notemos que eso es precisamente lo que tenemos aquí, ¿cierto? Por aquí tengo un pi y por aquí tengo el diferencial de t. Entonces ya puedo escribir la integral toda en términos de u, que me quedaría la integral del seno de u por el diferencial de u. ¿Y quién es la integral del seno? Menos que ese no era. Bien, menos coseno, ¿no? Esos dos chicos, la del seno y la del coseno, derivadas e integrales, las tenemos que tener muy claras y uno a veces se confunde, pero siempre que piensen en la integral, piensen en a quién tengo que derivar yo para que me dé el seno. Así es que uno se recuerda bien de esas integrales. Entonces, yo sé que la derivada del coseno es menos seno. Por tanto, la integral del seno va a ser menos coseno. Entonces me quedaría menos coseno de u, pero u es ¿quién? Es pi por t. Evaluado entre 2 y 3 y listo, esto va a ir en K y muy bien, entonces ya simplemente nos queda reemplazar. Entonces, este ya chicos es en calculadora, quedaría 2, bueno, que uno primero evalúa el de arriba y resta el de abajo. Entonces nos quedaría 2 por el logaritmo natural de t menos 1, t valdría 3, entonces me quedaría Profe, qué 2, pena. y dime. ¿Me vas a repetir el pedacito de la última integral? Es que no sé bien qué pasó con el pi antes del seno. Ok, se nos va con la sustitución, ¿cierto? Si tú tienes esta, venga, dejémosla acá para que recuerden lo que hicimos por aquí. Entonces vamos a hacer esta. Yo tengo dentro del seno
otra función que es pi por t. Ahí tengo que hacer una sustitución. Entonces vamos a decir que u va a ser igual a lo que está dentro del seno, a pi por t. Entonces, ¿quién sería la derivada de u? Pi es una constante, entonces saco la constante y la derivada de t es 1, entonces nos queda aquí por la derivada de t. Entonces, el objetivo de hacer una sustitución es escribir la integral en términos de esa nueva variable. Y entonces notemos que aquí me quedaría la integral de seno de u. Y el d de u es precisamente esto, pi por t. Entonces me quedaría acá por el diferencial de u. Y esta es una integral que ya sabemos resolver, que sabemos que nos da menos coseno de u. Y ya te devuelves porque siempre, si la integral está en términos de una variable, la respuesta también tiene que ser en términos de esa variable y reemplazas quién era u, que era pi por t. Ya queda Ok, más profe, claro. muchas gracias. Sí. Dale, con gusto. ¿Listo, chicos? Entonces acá lo que nos queda es reemplazar. Reemplazamos el de arriba y le restamos reemplazando en el de abajo. Entonces acá nos queda. Si reemplazamos, saquemos el 2 está ahí multiplicando, entonces reemplazamos el 3. Nos quedaría el logaritmo natural de 3 menos 1, 2. Menos el logaritmo natural de 2 menos 1, 1. En i. Más, aquí nos quedaría 3 a la 4 menos 2 a la 4. En j. Y acá menos el coseno de 3pi. Bueno, este chico, este menos va con paréntesis porque es menos y ahora voy a evaluar. El coseno de pi por 3, coseno de 3pi, menos el coseno de 2pi en k. ¿Listo? Muy bien. Ya ahí es simplemente utilizar la calculadora, cosas que no debemos hacer, que uno ve por ahí a veces y eso, chicos, no pasa. Esto que tenemos acá, por ejemplo, es ingresarlo a la calculadora. Esto no es lo mismo que tener el logaritmo natural de 1. Porque a veces pasa que tenemos logaritmo natural y decimos que vamos a restarlo de adentro, o sea que el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1 va a ser lo mismo que el logaritmo natural de 1 y no, eso no pasa. ¿Cierto? Aquí háganlo de forma independiente. Vamos por acá a una calculadora. Entonces sería 2 que multiplica a el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1, que es 0. Pero pongámoslo acá, logaritmo natural de 1. Y eso ya nos da un número 1.38. Es 1.38 en i. ¿Cuánto nos da en j? Profe 65. Bien, ajá, 65 en j. Y en k también también lo ponemos en la calculadora. Recuerden ponerla en radianes siempre. Entonces el coseno de 3pi, vamos primero por lo que está dentro del paréntesis. Coseno de 3pi. Creo que se cambió. Que nos da 0. A ver, el coseno de 3pi nos da, ay no, están en radianes. Ahora sí. Coseno de 3pi nos da menos 1. Menos el seno de, perdón, el coseno de 2pi.
y nos da -2. Entonces acá, chicos, yo puse un más, pero no, realmente era este menos de la fórmula y esto que está aquí adentro me dio -2. Entonces al final menos por menos más y nos quedaría 2 en K. Y ahí vemos la diferencia tan grande entre esas dos integrales. En la indefinida, cuando yo hacía esas integrales indefinidas, me quedaba una función vectorial más un vector constante. Cuando ya le ponemos límites de integración, el resultado va a ser un vector. Eso es un vector numérico que tiene sus entradas numéricas. David, cuéntame. Profe, devuelvo a hacer al ejercicio. ¿Por qué cuando estamos menos coseno de pi por t, lo saca, ese paso siguiente saca al menos si está afectando al coseno? Cuando esté evaluando, debería incluirse ahí, no. Y lo que entiendo, ese menos está afectando el resultado de lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? ¿O es el contrario? Sí, el menos está afectando a lo que está aquí en el paréntesis, chicos. Sí. Voy a salir del coseno y pongámoslo acá abajo, ¿cierto? En general, cuando tú tienes que vas a evaluar, evalúas en el de arriba y le restas en el de abajo. Lo puedes hacer de las dos formas. Yo lo que hice acá fue sacar el menos y ya evaluaba en el coseno el de arriba y le resto el de abajo. Si tú evalúas, por ejemplo, en menos coseno, te quedaría menos coseno de pi por 3, bueno, de 3pi. Entonces, estás evaluando en el de arriba, menos de la fórmula, porque evalúo en el de arriba, menos, y ahora evalúo en el de abajo. Entonces nos quedaría menos el coseno de 2pi, ¿cierto? También lo podemos hacer así, chicos, y vamos a llegar a lo mismo, ¿cierto? Aquí este queda negativo y este por este me queda positivo, que sería lo mismo si yo distribuyo este que tengo acá. Entonces, como tú lo veas más claro, lo puedes hacer, pero en esencia vamos a llegar a lo mismo. Lo importante es eso, chicos, que no se olviden de que evalúen el de arriba y les resto el de abajo. Gracias, profe. No, es que no lo había visto tan claro. Ahora sí. Gracias. Listo. No es con todo el gusto. Bueno, chicas, entonces ya terminamos esta primera parte de funciones vectoriales, que como les digo era un repaso de lo que uno hacía con funciones de una sola variable, lo que ya lo tiene que hacer con 3 funciones. Y ahora vamos a pasar primero a ver unas gráficas en el espacio y luego empezamos con ya el tema que sí vamos a desarrollar en el curso, que son las funciones de varias variables. Antes de Profe, ver, me sí, puede un momentico subir en el encabezado que no alcancé a copiarlo de arriba porque estaba mirando el desarrollo. Más desde arriba. acá, más No, arriba, el principio como para eso, ya. Yo le vi un pantallazo y ya. dale. Bueno, chicos, ahorita yo les Profe, envío estas notas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? cuando hacemos, ¿cuándo deberíamos hacer la sustitución? Sé que esos conceptos ya lo deberíamos de saber, sino que se me hace de olvidar. Ahí, esta parte, cuando usted reemplaza U de T por pi por T, ¿cuándo considera siempre hacer ese reemplazo? ¿Cuando siempre está dentro de una función trigonométrica o qué? No, no solo las trigonométricas, cualquier función, ¿cierto? Si me vuelvo por acá a la clase anterior, vimos dos casos donde teníamos que hacer sustitución. Cuando uno hace sustitución, como cuando tiene una función dentro de otra, sino que a veces no se ve tan claro. Aquí en el seno
uno se dice, ah, bueno, lo que tengo dentro del seno es pi por t, pero por ejemplo, si me devuelvo a esta que tengo por aquí, esto parece una multiplicación, pero si me voy aquí a la derecha, dentro de la exponencial tengo evaluada otra función que es t al cuadrado. Entonces, si tú identificas que hay una función dentro de otra y por ahí abajo está la derivada, es sustitución. Mira que la derivada de t al cuadrado es 2t. Entonces, cuando uno ya ve que esa derivada está por ahí abajo, puede hacer y escribir la sustitución bien. Que la idea de la sustitución es que nos lleve a una integral que ya nosotros sabemos resolver, pues por las definiciones básicas de la integral. Listo, profe, gracias. Pero yo decirte así como que es cuando pasa esto, normalmente sí es cuando una está dentro de la otra. Pero por ejemplo, si nos vamos acá a la de la derecha. Me dice, pues no, tengo una dentro de otra, tengo esto dividido esto. Entonces ahí es practicar, mira a ver quién toma su, buscar que la derivada esté por ahí y que te quede una integral que ya sepa resolver. Ese es de práctica, chicos, y vuélvalo a recordar porque lo utilizamos bastante. Es el único método de integración que vamos a utilizar y sí hay que tenerlo muy, muy claros. Profe, una pequeña pregunta. Sí, Se dime. ponen radianes solo cuando vamos a evaluar funciones trigonométricas, ¿cierto? Sí, si la Listo. ponemos en radianes y vamos a hacer cosas con las funciones que no, con funciones que no sean trigonométricas, te va a dar el mismo valor, ¿cierto? No, no va a haber Ah, ok. problema. Pero si vamos a hacer con trigonométricas, chicos, pónganla en radianes de una vez porque todo se va a trabajar en eso. Entonces, ponerla en radianes no nos va a afectar lo que no sea trigonométrico. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien, chicos. Entonces, voy a cambiar completamente de tema y vamos a recordar dos cosas que necesitamos para entender las superficies que vamos a trabajar. Entonces, lo primero es cómo son los planos coordenados en el espacio. En el espacio tenemos tres planos coordenados. Tenemos un primer plano coordenado que es el plano XY. Este es el nombre del plano, pero la ecuación va a ser decir que z va a ser igual a 0. Entonces, en el plano XY dice que X puede tomar cualquier valor, que Y puede tomar cualquier valor, pero necesariamente Z vale 0. Veamos la gráfica de ese plano. Este es el plano con que más trabajamos y vámonos por acá para GeoGebra. Es el plano que precisamente trae GeoGebra. Cuando uno abre GeoGebra siempre vienen los tres ejes coordenados y este plano. Lo voy a quitar. Y vamos a poner aquí la ecuación z igual a 0. Entonces, si vemos, es el mismo que teníamos acá. ¿Qué pasa ahí? X, el eje X, por ejemplo, está ahí adentro. X puede tomar cualquier valor. El eje Y también puede tomar cualquier valor, pero si vemos la coordenada z, que es esta que está así vertical, siempre vale 0. De forma similar, tenemos otros dos planos. El plano XZ. Entonces ahí X puede tomar cualquier valor, Z también, y la ecuación de ese plano sería Y igual a 0. Y definamos el otro, a trabajar, que es el plano
YZ. En este plano, X toma cualquier valor, Z también, pero aquí la ecuación sería X igual a 0. Bien, entonces vamos a ver la gráfica también de estos otros dos planos. Entonces pongamos Y igual a 0. Entonces vemos X está contenido, Z también, pero si lo vemos aquí en el eje Y, solamente toma el valor de 0. Y por último, el X igual a 0. Pasa lo mismo, pero ahora entonces Y toma cualquier valor, Z también, y si lo vemos así en el eje X, aquí desde esta vista, solamente toca al eje X en el 0. Entonces, esto es lo que llamamos los planos coordenados. Ya vamos a ver para qué nos van a funcionar esos planos. También necesitamos recordar otra cosa que son las cónicas. En particular, no necesitamos recordar bien las ecuaciones, ni necesitamos aprendernos la gráfica, pero sí necesitamos identificar qué tipo de cónica es cuando tenemos una ecuación. Y eso va a ser sencillo. Entonces, por acá vamos a recordar lo siguiente sobre las cónicas. ¿Recuerdan cuáles son las cónicas? Eso sería por allá, en geometría vectorial. La Cuando luz se- la Exacto. Ajá. Cuando nosotros estamos en el plano XY, la ecuación que tiene la forma a por x al cuadrado más b por y al cuadrado igual a una constante c, con esa constante mayor que 0, la gráfica de esta ecuación era una cónica. Y entonces depende cómo era este número y este número, teníamos un tipo de cónica diferente. ¿Cuáles son los tres casos? El primero es si este número A y el número B a la vez, ambos son positivos, entonces vamos a tener una elipse. Esta ecuación nos va a representar una elipse. Ahora, si una de las dos era 0, si A era igual a 0 o B es igual a 0, esta O es excluyente, o sea, no tiene sentido que las dos sean 0 a la vez. Si una o la otra es igual a 0, entonces esta ecuación íbamos a tener que era una parábola. ¿Cuál nos falta? circunferencia. Bueno, la circunferencia es un caso particular de esta, de la elipse, y pasa cuando A y B son iguales. Entonces, Es hipérbole.
Exactamente. Entonces la circunferencia, chicos, digamos que no la vamos a llamar como tal circunferencia, sino que llamémosla elipse, porque es un caso particular de esto, cuando estas dos son iguales. Ahí lo más importante es reconocer la forma que tiene la elipse. Y nos falta la hipérbola. La hipérbola se presentaba cuando A por B, la multiplicación de estos dos, era menor que cero. Para que la multiplicación de dos términos nos dé menor que cero, es que uno sea positivo y el otro sea negativo. Entonces, en el otro caso, esta era una hipérbola. Esos son los tres casos que tenemos que recordar y es muy sencillo, es identificando cómo son estos números que nos van a quedar después cuando tengamos una ecuación de esta forma. Entonces, si son ambos positivos es una elipse, si uno de ellos es cero es una parábola y si uno es positivo y el otro negativo va a ser una hipérbola. No tiene sentido aquí decir que los dos sean negativos. ¿Por qué? Porque si vamos a sacar la ecuación, c nos están diciendo que es mayor que cero. Y entonces, y x al cuadrado y y al cuadrado, sin importar cuánto valga x y y, siempre van a ser positivos. Pero si yo tomo un número positivo y lo multiplico por un número negativo, o sea, si a y b fueran negativos, aquí a la izquierda me quedaría algo negativo. Y estoy diciendo que es igual a algo positivo. Entonces, solo ahí para recalcar que el caso en que los dos sean negativos, no se presenta. Si usted está trabajando con esto y le dieron los dos negativos, algo hizo mal. Entonces, lo que tenemos que saber de cónicas es cómo identificarlo a partir de una ecuación de este tipo, que sería esto, y recordar cómo es la gráfica. O sea, ¿qué forma tiene? No tenemos que hacer la gráfica exactamente porque eso requiere mucho detalle, pero sí recordar qué forma tiene. Vamos a ver unas por acá. Que esas son en el plano, esa es la ventaja. Que como son en el plano, uno recuerda bien cómo es la gráfica de estas y vamos para GeoGebra, geometría, que ese es en el plano. Entonces ingresamos una ecuación, digamos, 2 por x al cuadrado más 4 por y al cuadrado igual a 5. Entonces ahí recordamos esta, la fórmula, la forma de una elipse, que es un óvalo. Y sería este óvalo. Ahora hagamos una de ellas 0. Por ejemplo, 2x al cuadrado igual a, bueno, aquí me quedó una igual a y. Por ejemplo, esta es la forma que tiene la parábola y la hipérbola, que es cuando una está negativa y otra positiva. Por ejemplo, menos 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 6. Esta es la forma que tiene la hipérbola. Viene por dos ramas, la rama de arriba y la rama que tenemos aquí abajo. Entonces, recordar la forma que tienen estas tres cónicas. Profe, Dime. cuando vos dijiste que uno de los dos términos tenía que ser cero para la parábola, ¿era la constante que está al lado de x o la constante que está al lado de y, cierto? ¿O no? Sí, una de las dos. Pues o Lo A que o pasa es, B. sí, o A o B. Lo que Y pasa si es uno lo que iguala a y, no queda, es como que 2x a la 2 menos y igual a 0. 2x a la 2 menos y igual a 0. Sí, también lo puedo representar así. Menos Pero entonces y ahí igual sería a 0. 0 ahí el coeficiente de 0 de y sería 0, sería 1. Sería 1. Pero
el Entonces no es. exponente. Ah, es el exponente. Porque mira que esto tiene, aquí en la fórmula tiene exponente 2. ¿Sí? Entonces, uno Oh, le puede agregar una de más. Ya me voy a hacer entender mejor ahorita con lo que les voy a plantear, pero para que nos quede una parábola, sí necesitamos que no nos quede los 2 elevados al cuadrado, ¿cierto? O nos quede a por x elevado al cuadrado, o nos quede b por y elevado al cuadrado. No las dos al cuadrado a la vez. Sí puede aparecer una y por acá. Tiene que aparecer. ok, pensé que era que se eliminaba la y de todo, pues que queda como un 2x a la 2 igual a 0, o igual a 3, o igual a cualquier cosa. Sí, exacto. Ahí digo, si lo ponemos así, quedaría, ¿qué es lo que pasa? Que me tiene que quedar la otra variable también, porque si yo pongo, por ejemplo, acá esta, 2x a la 2 igual a 5. La gráfica ya no me queda una parábola, sino que me quedan dos rectas. Y eso por allá en cónicas era lo que uno llamaba una cónica degenerada, que a veces uno hacía la gráfica o le quedaba solo un punto o le quedaban dos rectas. Entonces, para que nos quede bien la parábola, sí necesitamos que A sea igual a 0 o B sea Ah, igual a entiendo. 0 y que Sino que aparezca por la otra parábola, definición parece como, como si como que, fuera... pues para, si una de las dos, si A se vuelve 0 o B se vuelve 0, ya, pues yo lo asumí como que eso multiplicado por el y al lado, ya es 0 todo. Entonces no es así. Sí, exacto, sí. A ver, organicémosla por aquí. Otra, una más y igual a c, para que sí me aparezcan esas parábolas. Gracias por esa observación. Pues aquí igual a una constante c. Y aquí la y, uno le puede poner cualquier número, por ejemplo así para que ya nos aparezca. Entonces aquí, pongámosle el número ABC y llamemos esta entonces d. Igual a una constante d. Ahora sí, más clara. Esta C que tenemos acá puede tomar pues, cualquier valor y entonces uno acá pues diría que es 0. Pero pongámosla para que sí nos aparezca la de la parábola. Listo. Entonces ahora sí, teniendo esto claro, vamos a ver lo que son las superficies cuádricas. Las superficies cuádricas son las gráficas en el espacio de una ecuación de segundo grado. En las variables X, y Z. Esas superficies cuádricas es como tomar estas tres cónicas, elipses, parábolas e hipérbolas y combinarlas ya en el espacio. Si le agregamos una dimensión de más, podríamos comenzar a combinar estas tres cónicas. Nos enfocaremos en superficies centradas en el origen.
Y estas superficies están dadas por la ecuación que tiene esta forma: a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por z al cuadrado más d por z. Aquí se aparece una lineal igual a una constante e, donde x, y y z son nuestras variables y a, b, c y d son constantes, que van a ser números. Muy bien. ¿Cuál va a ser el objetivo con estas superficies cuádricas? Es identificar a través de la ecuación cómo nos quedarían esas superficies cuando las cortamos por los planos coordenados. Es decir, identificar qué tipo de cónica nos quedan y también si nos dan, por ejemplo, la gráfica, que sepamos decir, esta gráfica corresponde a tal ecuación. No es necesario aprender los nombres, no va a ser necesario graficar. Lo que sí vamos a hacer es identificar la cónica que tenemos de la ecuación, poder relacionarlo con una gráfica y también ver si hay puntos que van a pertenecer a esa superficie. Esos van a ser nuestros dos objetivos principales. La primera superficie cuádrica que vamos a trabajar se llama el elipsoide. Y van a ser gráficas de ecuación de la forma a al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado, primero b al cuadrado por y al cuadrado más z al cuadrado por c al cuadrado. Vamos primero a la constante. C al cuadrado por z al cuadrado igual a una constante d. Esta superficie, al cortarla con los tres planos coordenados, siempre vamos a tener que, entonces vamos a ver acá, al cortar la superficie con los tres planos coordenados, ¿qué nos quedaría? Entonces, si cortamos por el plano X, Y, y por el plano X, Y.
¿Cómo a partir de esta ecuación yo voy a saber qué me queda al cortar por un plano? Recordemos que este plano XY es el plano Z A igual a cero. 0. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor de Z en la ecuación. Entonces nos quedaría A por X al cuadrado por X al cuadrado, más B al cuadrado por Y al cuadrado. Entonces queda 0 al cuadrado, 0 por C0 igual a una constante D. Y nos devolvemos a las cónicas. ¿Y esto qué era? Elipse, ¿no? Bien, notemos que aquí aparece A al cuadrado y B al cuadrado. Sabemos que todo número elevado al cuadrado nos va a dar positivo o cero, ¿cierto? Pero acá A y B puede tomar cualquier valor. Lo que garantiza es que siempre nos va a quedar positivo, entonces al final esto nos va a quedar una elipse. Ahora vemos un ejemplo gráfico. Ahora, de forma algebraica, ¿cómo determinamos qué pasa cuando cortamos por el plano XZ? Forma similar, este es Y igual a 0. Y si cortamos por el plano XZ, nos quedaría la ecuación. Por el plano Y igual a 0, nos quedaría la ecuación A al cuadrado por X al cuadrado más C al cuadrado por Z al cuadrado igual a esa constante D. De nuevo, chicos, esto acá sería una elipse. Y por último, ¿qué pasa si cortamos por el plano YZ? X sería igual a 0, entonces nos queda Y al cuadrado por B al cuadrado por Y Y al B al cuadrado. cuadrado. Siempre. Ahora sí, B al cuadrado por Y al cuadrado más C al cuadrado por Z al cuadrado igual a una constante D, que también es una elipse. Es que no nos sorprende porque de ahí viene el nombre. Este, chicas, es lo que se conoce como una elipsoide y es una gráfica de una ecuación de esta forma donde se cumple que estos tres números van a ser siempre positivos. Y cuando nosotros lo partimos por esos ejes coordenados, nos van a quedar siempre esta figura, elipse. Vámonos ahora para GeoGebra y demos unos valores. Vamos por acá el ejercicio, volvemos a GeoGebra 3D. Y pongamos uno, por ejemplo, 3 por X al cuadrado más 4 por Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 6. Aquí vemos la gráfica, esta es la gráfica de un huevito. Entendemos en la forma que tiene un huevito, es la forma que va a tener el elipsoide. Y ahora sí, veamos qué significa eso geométricamente de cortar por uno de los planos coordenados. Si yo corto por ese plano, primero por este, por el de Z igual a 0. El huevo, chicos, el elipsoide solamente es la parte de afuera, la superficie de afuera. Por dentro está vacío, ¿cierto? Entonces, pensemos en un huevo que está vacío y lo cortamos así, horizontalmente. ¿Qué figura nos quedaría en la cáscara de ese huevo? Vamos a verlo desde esta vista. Si lo vemos desde esta vista, nos quedaría esta que es una elipse. Y ya vimos algebraicamente que si lo cortamos por todos los planos coordenados, siempre nos queda la elipse. Esa es la característica de esta. Cortémoslo, por ejemplo, por el plano Y igual a 0, que es este plano que tenemos acá. Miren, si yo
lo corto así, si fuera de forma vertical, en este sentido, ¿qué nos quedaría también? Una elipse. Y ahora por el plano x igual a 0, que es este plano que viene así, horizontal, como, como así como en diagonal. Si lo vemos desde acá de esta vista, vemos que efectivamente también nos va a quedar una elipse. Bien. Por acá hay un resumen de lo que es el elipsoide, la figura. En estas diapositivas, chicas, y en los textos ustedes van a encontrar las ecuaciones así, con A, B y C abajo dividiendo, y es para que aquí me quede un 1, para que nos quede como las ecuaciones canónicas que uno los trabajaba en geometría, pero en esencia va a ser lo mismo si queda por aquí, arriba multiplicando y aquí una constante d. Es más, uno trabaja más con este tipo de ecuaciones, así sencillas, 3, 4 y 1, que son los coeficientes que están aquí, multiplicando. Entonces, les voy a poner igual esto para que recuerden la forma y ahí también se ve qué nos queda cuando los cortamos por esos tres ejes coordenados. Bien, y pongamos acá nuestro ejemplo, el que vimos en GeoGebra. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, la ecuación que pusimos 3x al cuadrado más 4y al cuadrado más z al cuadrado igual a 6. Representa un elipsoide y aparte de identificar qué tipo de cuádrica es, vamos también a ver cómo encontramos puntos que estén en esa superficie. ¿Qué tiene que cumplir un punto para que esté en la gráfica de la superficie que cumpla esta ecuación? Entonces busquemos, por ejemplo, puntos que estén ahí. Démosle, por ejemplo, un valor a la X, a la Y y a la Z, que al multiplicarlos por este me den, por ejemplo, 6. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este? Ya viene esta pregunta. El punto que tiene coordenadas 0 para la X, 0 para la y menos la raíz de 6 en Z. Este punto pertenece a la superficie. Sí, ¿Qué tiene que pasar para que pertenezca? Si nosotros lo evaluamos en la ecuación y si se da la igualdad, va a pertenecer a él. Y vemos que efectivamente va a estar ahí. Si yo tomo, por ejemplo, 3 por 0 al cuadrado, más 4 por 0 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado, menos la raíz de 6 al cuadrado. Esto es igual a ¿qué?
Esto me va a dar 0, esto también me va a dar 0. Si yo tomo un número negativo y lo elevo al cuadrado, recuerden que ya nos queda positivo y la raíz cuadrada de 6 es de la raíz cuadrada de 6. Si lo elevo al cuadrado nos daría 6. Entonces, muy bien, ese punto sí pertenece a la superficie. Profe, igual te hubiera dado con el positivo, ¿cierto? Pues con simplemente raíz de 6 al cuadrado. Muy bien. Si tenemos aquí la raíz de 6 positiva, también va a pertenecer. ¿Cómo vemos eso gráficamente? Si aunque chicas, como les dije, en el parcial, pues no vamos a tener la posibilidad de ver estos objetos gráficos, pero cuando uno está estudiando y utiliza esas herramientas, uno ya después va relacionando todo, todas las ecuaciones y lo que tiene con lo que había visto antes geométricamente. Entonces acá, algebraicamente, para determinar si un punto está en una superficie, es venir y reemplazar ese punto en la ecuación y ver que si nos cumpla la igualdad. Pongamos esos puntos por acá. Es nuestro elipsoide, quitemos ya este plano, y ahora sí, pongamos el punto que tiene coordenadas 0 para la x, 0 para la y, menos la raíz de 6 para la z. Y vemos que efectivamente es este punto de aquí, el más bajito. Es este punto de aquí donde está empezando desde abajo nuestra elipsoide, y si ponemos el positivo, 0 para la x, 0 para la y el 6 positivo para la z es este grande que tenemos acá. Que uno lo puede ver como los vértices en el eje z. No nos vamos a ir a ese terreno de ir a mirar dónde están los vértices o no, pero ahí podemos identificar que van a ser esos puntos que están ahí en todos el extremo en el eje z. ¿Por qué? Porque x y y se hacen 0. Entonces, si x y y se hacen 0, solamente vamos a tener puntos que estén aquí sobre el eje z. ¿Bien? Entonces, como les dije, nuestro objetivo es saber identificar si una gráfica que nos dan corresponde a una ecuación. ¿Cómo lo identificamos? Cortando por los planos coordenados y viendo qué tipo de cónica es que nos queda. Y también saber identificar si hay algún punto que pertenece a la superficie y también que ustedes me digan cuáles son los puntos. Por ejemplo, si yo les doy esta superficie, que ustedes me sepan encontrar un valor de x, uno de y y uno de z que cumpla la ecuación. Bien. Continuemos ahora con otra, que es con otra cuádrica, que es el paraboloide. Profe, qué pena. Todos esos puntos siempre se van a hallar, es como, por ejemplo, pues poniendo los otros a cero, porque es que no sé si, pues no hay números como que vayan a dar, por ejemplo, negativos para poder hacer que esto reste o así. Entonces, para que eso de 6. Bueno, en este caso, digamos que esos son los fáciles de ver. Cuando trabajamos con estas cónicas, los fáciles de ver es uno hace las otras dos 0 y encuentra cuánto tendría que valer esa variable, ¿cierto? Pero no es el único. Esto sí tendríamos que trabajar como con números muy pequeños para que la suma de esto elevado, que estos que están elevados al cuadrado, multiplicado por 3 y por 4 nos diera 6. Entonces, en este caso, uno sí sería como por esa, darle valores a la x y a la y, o a la y y a la z de 0, y mirar cuánto vale x, y así puede encontrar pues esos puntos. Pero depende mucho de la ecuación que tengamos. Ya listo. Con gusto. Entonces, nuestra siguiente cuádrica es el paraboloide elíptico. Y como les digo, no nos vamos a aprender los nombres porque hay varios, pero el nombre ya nos da un poco de pistas de qué cónicas nos vamos a encontrar ahí. Parábolas y elipses.
Entonces, este paraboloide elíptico son superficies que representan la gráfica de ecuaciones de la forma a por x al cuadrado más, bueno, aquí a al cuadrado, por x al cuadrado más b al cuadrado por x por y al cuadrado igual a z, que puede también o no estar multiplicado aquí por una constante, pero esa constante ya le ponemos así, c por z, con la condición de que no sean 0 las tres a la vez, ¿cierto? Que a, b y c sean diferentes de 0. ¿Qué pasa con esta? Cuando la cortamos por los planos coordenados. Entonces, al cortar por los planos coordenados, obtenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si cortamos por el plano XY? Que tiene ecuación z igual a 0. Entonces, vamos a la ecuación y reemplazamos z por 0. Nos quedaría al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado por y al cuadrado igual a 0. Entonces ahí estaríamos muy tentados a decir que esto es una, ¿qué? ¿Qué parece? Elipse. Elipse. Pero cuando representamos elipses, aquí chicos, nos queda No una puede. constante que no puede ser 0. Aquí tiene que quedar cualquier otra constante que no sea 0. Si es igual a 0, ya tenemos que ir a mirar acá la ecuación. Entonces, aquí tengo un número que está elevado al cuadrado. Eso es positivo. Aquí tengo otro número que está elevado al cuadrado, que también es positivo. Esas son constantes. La que está variando es x y y. Entonces, ¿qué tendría que pasar con x y y para que sí se cumpla esa igualdad? Que sean positivos también. Deme un Ah, ejemplo. perdón, Mm, que uno sea negativo. Pero no se puede, porque están en la base del cuadrado. Ah, juepucha. Que sean cero. Muy bien, Ah, esta es la respuesta. En este caso, cuando cortamos por el plano XY, que es el plano Z igual a 0, la única condición de que esto pase es que X va a ser igual a 0 y que Y también sea igual a 0. Y como estamos diciendo que Z va a ser igual a 0 también, entonces acá nos va a quedar un punto y ese punto es el origen, el 0,00. 0,0,0. Y eso puede pasar, chicos, también a veces cuando cortamos por el plano, por alguno de los planos, específicamente pasa con este. Y vamos a ver la forma que tiene la figura.
la superficie en el espacio, cuando cortamos por el plano z igual a 0, nos va a quedar un punto. Ahora, ¿qué pasa cuando cortamos por los otros dos? Entonces, ahora si cortamos por el plano xz, y es cuando y va a ser igual a 0, nos queda a al cuadrado por x al cuadrado, y se hace 0, y aquí nos quedaría c por z. Entonces, ahora sí estamos en ese caso donde tenemos una que no está elevada al cuadrado y otra que sí está elevada al cuadrado. Y la constante que está acompañando aquí a esta y al cuadrado es 0. Cuando se presenta eso es porque la gráfica va a ser una parábola. De forma similar, si cortamos por el plano, YZ, que es cuando x es igual a 0, nos va a quedar b al cuadrado por y al cuadrado igual a c por z. De nuevo aquí, el que está acompañando a la a nos queda 0. Aquí tenemos b y acá tenemos c, entonces esta también va a ser una parábola. Entonces, si nos vamos al nombre, uno ve por acá que queda este elíptico. Entonces, miren, pues, por el momento hemos encontrado parábolas, hemos encontrado un punto de donde salen las elipses. En algunas de estas cónicas vamos a cortar también con planos horizontales. Los planos horizontales, voy a volver por acá. Se los voy a poner aquí al ladito de estos planos coordenados en el espacio. Estos son los 3 planos coordenados en el espacio y también vamos a trabajar con unos planos horizontales. Que los planos horizontales son planos que tienen ecuación z igual a una constante, ¿cierto? Si hacemos la constante 0, pues quedaría esta. Si hacemos una constante positiva, nos queda un plano por acá, por encima del eje X, del eje del plano z igual a 0. Por ejemplo, si pongo z igual a 5, me queda este plano horizontal. Que se obtienen a z, darle el valor de una constante. Si pongo z igual a menos 2, me quedaría por acá z, un plano que viene así horizontal, y es que z siempre va a valer menos 2. ¿Por qué vamos a cortar con estos planos? Porque son muy fáciles de ver cuál es la cónica que me quedaría al cortar por estos planos. Entonces, si reemplazamos, por ejemplo, z por cualquier constante en esta. Y ahora cortamos por un plano horizontal. Que tiene ecuación z igual a una constante. No la llamemos c porque se me va a confundir con esta. Llamémoslo alfa, que va a ser un número. ¿Cómo nos quedaría acá la ecuación? Nos quedaría a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado por y al cuadrado igual a alfa por c. Reemplazamos esta ecuación acá. Primero la constante y luego por alfa. Este, chicos, al final va a ser un número.
y un número diferente de 0, porque la idea es no cortar por uno que nos quede el 0, pues porque caeríamos en este primer caso. Y entonces ahora sí, podemos afirmar acá que la gráfica de esta nos va a quedar una elipse. Ahora sí, hagamos el ejercicio, y esto también te lo dejo a ustedes para que practiquen, inventen ecuaciones de esa forma. Acá, cuando uno dice a al cuadrado, es porque ese número tiene que ser positivo. Aquí b al cuadrado es porque también tiene que ser positivo, y esta c también la vamos a tomar ahí. Tiene que ser un positivo porque el resultado de esto nos va a dar positivo. Entonces inventémonos acá una ecuación que cumpla esas condiciones. Por ejemplo, digamos que tengo x al cuadrado, 4x al cuadrado, más y al cuadrado, igual a z. Y vemos la gráfica. La gráfica de estas es una tacita. Tienen, esto está vacío por dentro. La gráfica de el paraboloide elíptico tiene forma de una taza. Y cortemos por los planos coordenados. Entonces, si ponemos por acá, ahora sí, entonces me voy acá, voy a cortar por el plano z igual a 0. Miren que si corto por el plano z igual a 0, es justamente donde empieza esa gráfica. Y el único punto de intersección que vamos a tener es el origen, el 0, 0, 0. Entonces ahí vemos cómo se relaciona esta parte geométrica con lo que podemos encontrar por acá de forma algebraica, simplemente reemplazando. Cortemos ahora por y igual a 0. Ahí es donde me aparece la parábola. Si la veo así, la intersección de esta sería esta parábola. También con x igual a 0 nos va a quedar una parábola, que es esta parábola que tenemos acá. Y tomemos un plano. Ese plano tiene que tener un plano constante. Este c igual, z igual a 3, por ejemplo. Sí, queda por aquí, z igual a 3. La intersección, ¿quién es? Esta la tenemos que ver desde aquí arriba y ahí es donde aparece nuestra elipse. Entonces también piénsenlo con objetos que uno tenga. Piensen que tenemos una taza así, de esta forma, sin orejita. Y lo corto así de forma vertical, la figura que me va a quedar va a ser una elipse. Pues acá también. Les pongo esta diapositiva de la paraboloide elíptica, que aquí podemos ver, salen dos elipses y una parábola. Entonces pongamos acá el ejemplo que vimos la gráfica. Teníamos por acá en GeoGebra que era 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a z. Y con esta vamos a hacer el ejercicio de encontrar un valor de x, un valor de y un valor de z que cumpla la ecuación. Por ejemplo, con este tipo de ecuaciones es muy fácil, que no necesitamos como esta, me voy a volver acá, no necesitamos como esta que nos dé igual a una constante, sino que ya no tenemos por acá
que esto va a ser igual a z. Entonces simplemente sería darle un valor a la x, un valor a y, el que ustedes quieran, y eso les va a, después de hacer la operación, nos va a dar el valor de la coordenada z. Dígame en dos números. 7 y 5. 7 y 5, ¿cierto? Vamos a tomar entonces esta. 7 para la x, 5 para la y. ¿Cuánto tendría que valer z? Se me va a dar muy grande, chicos. GeoGebra no nos va a mostrar ese z tan grande. Por aquí voy a poner uno más pequeñito. Por ejemplo, 2 y 3. Que no me quede ese z tan grande. ¿25 ahí? No. Creo que sería Vamos, 25. reemplacemos 2 por 2. Nos queda 4 por 4, 16 más 9. Nos queda 25. Ajá. Vamos a ver si GeoGebra no lo grafica. Y pongamos otro por acá. Entonces, este punto pertenece a la gráfica. Y pongamos otro. Por ejemplo, si x vale menos 1 y llévale la raíz de 2. ¿Cuánto valdría z? Creo que sería 6. 6. Nos queda para acá 1 positivo por 4. La raíz de 2 elevado al cuadrado nos da 2, nos da 6. Muy bien. Entonces, estos dos puntos pertenecen a la gráfica. Que esa gráfica lo llamamos de una superficie y veamos entonces. 2, 3 y 25. Ahorita lo buscamos. Y este que sí, lo vamos a poder ver acá. Menos 1, la raíz de 2, 6. Pongámoslo acá. Es este punto. Vemos, quitemos este plano. Ahora sí, este punto vemos que efectivamente está en la superficie. Son valores de x, y de z que cumplen la ecuación. Y el 25 está por allá arriba. Ahora sí. Pero vemos, aquí también se alcanza a ver que va a estar sobre esa superficie, ahí, en todo el borde de la superficie. Ahora tenemos otro, que es el cono elíptico. El cono elíptico tiene ecuación de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado. Ahora sí, como lo hemos venido trabajando, a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado por y al cuadrado igual a c al cuadrado por z al cuadrado. Se parece mucho la de arriba, solo que en la de arriba, aquí teníamos cualquier c y z. Y en la siguiente, ambas están elevadas al cuadrado. Vámonos aquí a inventar una de una vez. ¿Cómo sería la gráfica? Entonces, escribámosla así. X al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado igual a 2 por z al cuadrado. Y acá vemos la gráfica de esta. Es lo que llamamos el cono elíptico.
En un cono nos aparecen dos, una parte superior y otra parte inferior. ¿Por qué aparece acá superior e inferior? Porque aquí la z, para que se cumpla la ecuación, puede ser positivo o negativo. Sin embargo, en la anterior, aquí la z sí tenía que ser solamente positiva. Por eso la gráfica solamente nos lo mostraba así, hacia arriba. Pero aquí en este cono elíptico, z puede tomar cualquier, también valores negativos. Esta ecuación se va a cumplir y entonces vamos a tener parte de arriba y también de abajo. Vamos por acá. Esta como sería la forma de ese cono elíptico. Esta cuádrica del cono elíptico es la única que cumple lo siguiente. Al cortar por los ejes, por los planos coordenados, no me van a quedar siempre cónicas. Veamos, por ejemplo, qué pasa por acá. Si cortamos por los planos coordenados. Si cortamos por el plano Z, XY, que es el plano Z igual a 0, ¿qué nos queda? Nos queda la ecuación a al cuadrado por X al cuadrado más B al cuadrado por Y al cuadrado igual a 0. Y eso ya sabemos que tiene que pasar, cuál va a ser la intersección, que es un punto. Aquí la intersección, esto nos va a representar claramente un punto, que es el origen, el 0, 0, 0. Si cortamos por el plano Y, X, Z, cuando Y se nos da de 0, nos aparece la siguiente situación. A al cuadrado por X al cuadrado igual a C al cuadrado por Z al cuadrado. Y aquí pasa que A está elevado, X está elevado al cuadrado y Z también está elevado al cuadrado. La gráfica de esto, cuando ambas variables están elevadas al cuadrado, va a ser, bueno, y que tengamos una igualdad, van a ser dos rectas. Y es que veámoslo acá desde la gráfica. Si yo tengo esta y la corto por ese plano, que era Y igual a 0, la intersección de este me va a quedar todo este borde y también todo este de acá. Y eso van a ser dos rectas, así cruzadas. Nos van a quedar dos rectas, así cruzadas. Lo vamos a tener de forma similar si cortamos por el otro plano, que sería el plano YZ, que es cuando X vale 0. Entonces acá, lo único que cambia es aquí a la izquierda, ya me quedaría B al cuadrado por Y al cuadrado. Y aquí la intersección también serían dos rectas así cruzadas, que también nos lo muestran acá en esta, si vemos acá, si lo cortamos, se ve esta recta y esta recta. Entonces por ahí aparece el nombre elíptico y es que tiene que aparecer la elipse. ¿Cuándo aparecen elipses? Cuando cortamos por planos horizontales.
Que ya sabemos que los planos horizontales son planos que tienen ecuación z igual a una constante, alfa. Si reemplazamos nos quedaría a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado por y al cuadrado igual a c al cuadrado multiplicado por alfa elevado al cuadrado. Que eso al final nos va a dar un número. ¿Ven? Y la gráfica de esto sí nos va a quedar una elipse. Y terminemos con esa vista. Bueno, si ya ponemos por aquí el plano z igual a una constante. Por ejemplo, z igual a -2. Aquí podemos darle valores negativos. Si lo vemos así, desde acá abajo, vemos que efectivamente la intersección, que sería esta, nos va a quedar una elipse. Bien, chicos, nos faltan 3. La próxima clase vemos esta, que es el paraboloide de una hoja. Y les voy a dejar las otras dos, que es este y este, para que ustedes la estudien de la misma forma que hemos hecho con las anteriores. Les vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Hay alguna duda? Ya sea de lo que vimos hoy o del taller. Empiecen con ese taller, muchachos. Empiecen a trabajar. Listo, profe, No, muchas gracias. listo. Bueno, con gusto. No deben coger del tiempo porque a veces uno piensa que es mucho tema. Y esta primera parte sí, pero es porque lo de la parte vectorial es cositas que debemos ya saber, solo que las estamos repasando. Entonces va a parecer que este tema es súper largo, pero es porque estamos repasando cositas que vimos anteriormente. Y bueno, chicos, Profe, en dime. en el examen van a aparecer puntos específicos solo sobre lo que vimos las clases anteriores o es porque eso nos va a servir para resolver cosas de acá en adelante. Sí, les voy a preguntar sobre eso. Sí, Ok, pues sobre algún las... punto Exacto, algo que sea sobre difícil. esas funciones vectoriales. Ujú. Ok, Sí, sí, vale. claro. Muchas Bueno, gracias, profe. bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Con todo el gusto. Gracias. Chao, profesor. Gracias. Chao. Hasta luego, Hasta muchas gracias. luego. Con todo el gusto.